todos juntos. Amén, hermanos. Amén. Bien, el libro de Éxodo, ¿encontraron? Quiero quizás continuar un poquito lo que vimos el domingo anterior y un breve comentario yo agregué en esta mañana, en el ayuno, ¿sí? Que tiene que ver con la Pascua, ¿sí? Recuerda que vimos el domingo anterior cómo el Señor transformó o cambió el año de su pueblo, el año de los hebreos. Él modificó, ¿sí? El año de ellos, tuvo el poder y la autoridad para hacerlo, cambió totalmente la manera de que ellos venían manejándose, podríamos decir, a través de un almanaque, ¿sí? Dios modificó eso, le dio un nuevo inicio de año, y la referencia o la imagen que Él impuso, ¿sí? en esa obra fue justamente la Pascua, ¿sí? El Señor les dijo, a partir de ahora va a ser el comienzo del año 40, y el precedente que marcó ese comienzo de año fue la Pascua, o para los judíos el Pesaj, ¿sí? Y aquella obra o aquella ceremonia incluía varios elementos o condimentos o situaciones. Vimos el domingo pasado que lo importante de aquellos elementos, en primer lugar, era la sangre rociada en el dintel de las puertas, ¿sí? Porque un ángel iba a pasar por Egipto, un ángel de juicio, un ángel vengador, un ángel que iba a tomar la vida del primogénito de cada familia, ¿sí? En cada familia, en cada casa, en cada hogar, el primogénito de ese lugar iba a sufrir la muerte a causa de aquel ángel que iba a pasar. Pero donde había sangre en las puertas, ¿sí? El ángel no iba a ingresar y esa familia no iba a sufrir esa pérdida. Eso sí acontecía, o era quizás el primer elemento que la Pascua sí nos estaba de alguna manera figurando la obra de Cristo, estaba anunciando la obra de Cristo, ¿sí? Un día, ¿sí? Atiéndame aquí, hermanos, ¿sí? Un día nosotros, todos nosotros, estábamos condenados a causa de nuestros delitos y pecados. La muerte eterna era nuestra condena. Pero un día Cristo, con su sangre, Él roció los dinteles de la puerta de nuestro corazón. Y a causa de eso la muerte ya no tiene más poder sobre nosotros, sino que Él transmitió vida y vida eterna. Amén. ¿Cuánto da gracias al Señor por eso? Pudimos observar también el Cordero, el cual ellos iban a participar, del cual vamos a hablar en esta tarde, y también pudimos observar, recuerda usted, que no tenía que haber levadura en aquel lugar, sí, tenían que sacar todo aquello que significaba corrupción, o que como la levadura, ¿no?, deforma, ¿sí? Al igual que el pecado, todo eso había que sacar. Pero quedamos en que íbamos a observar detenidamente el Cordero, ¿sí? Y en esta tarde yo quiero ampliar sobre este tema. Éxodo capítulo 12, verso 3. Vamos a hacer lectura, verso 3. ¿Encontró, hermano? Dice así, Moisés dando la directiva, y dice, el Señor dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis, dice, de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en
y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Hasta ahí nomás, hermano, la lectura, ¿sí? Entonces, yo quiero con ayuda del Señor tratar de ver en tres partes esta imagen, que podamos trasladarnos aquella noche, que podamos de alguna manera trasladarnos, imaginarnos aquella noche. En primer lugar, observar, ¿sí?, aquellos dinteles manchados con aquella sangre, y qué impresión o qué podemos observar a través de esa sangre en el marco, en el dintel de las puertas. En segundo lugar, poder ingresar de la puerta para adentro y poder ver, ¿sí?, de qué manera se participó de aquel cordero. Y con ayuda del Señor, por último, si el Señor me permite, 4 aspectos de cómo estaba preparado aquel cordero. En primer lugar, hermano, tener en cuenta de que cuando hablamos del cordero, ¿sí?, recuerda la expresión de aquel hombre que estaba en el desierto, Juan, predicando, ¿sí?, del bautismo en agua. Cuando él ve que se acerca Jesús, ¿qué dice Juan? ¿Cuál es la exclamación de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya desde el Éxodo, aquella Pascua, aquel Pesaj, aquella fiesta, aquella ceremonia, empezaba a mostrarnos la figura de Cristo. Por eso el escritor a los Hebreos dice que todo lo del Antiguo Testamento era figura y sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento una y otra vez nos vino anunciando sobre la obra de Cristo, la obra redentora. Ya la ley en aquel tiempo exigía, a cambio de un pecador, la ley decía que la paga del pecado era muerte. No solo lo decía Pablo, sino ya eso era en la antigüedad, y exigía a cambio una vida. Entonces la ley de alguna manera afirmaba o iba a afirmar la obra de Cristo, y la primera imagen que podemos ver con claridad es justamente el Cordero ofrecido, como vimos en aquella primera Pascua. Si nosotros somos un poco más amplios, podemos ver que la primer víctima que se encontró, sí, fue allá en el huerto de Edén, cuando Adán fue cubierto de su desnudez. Pero la institución, ¿sí?, la ordenanza de la Pascua estaba afirmando la obra que Cristo iba a hacer. Amén. ¿Me sigue hasta ahí, mi hermano? Yo necesito, quizás, como yo expliqué, me cuesta leer, ¿sí? Para mí es más fácil quizás memorizar algunos pensamientos sobre eso y ir caminando, pero no quiero equivocarme, así que tomé nota de algunas cuestiones que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta. En primer lugar, como dije, que podamos observar, trasladarnos aquella noche donde el pueblo de Israel, ¿sí?, después de 430 años de esclavitud en Egipto, aquella noche iba a ser una noche que iba a marcar un cambio de vida. Ya a partir de esa noche ellos iban a dejar atrás años de esclavitud, y por delante les esperaba una vida en libertad. Entonces aquella noche iba a marcar un precedente como nunca antes en la vida de aquellos israelitas, y es importante que nosotros observemos de qué manera ellos estaban viviendo aquella noche
Y sin lugar a duda, hermano, cuando nosotros observemos de qué manera ellos estaban viviendo aquel momento, sin lugar a duda, a usted le va a traer memoria de cómo fue el día que usted conoció a Cristo. Aquel día que usted conoció a Cristo marcó un precedente tan importante que cambió su vida para siempre. Aquella noche hay algunos sentimientos, hay algunas impresiones que ellos sintieron, que sin lugar a dudas también en muchos de los presentes ha sido una realidad. En primer lugar, si observamos, nos trasladamos allá a Egipto, aquella noche donde ya cada familia había tomado, voy a pasar por alto algunos versículos, pero ya algunas familias habían tomado un cordero para sacrificar. Hoy no puedo explicar en cuanto a los días, sí, que son sumamente importantes. El día 10 ellos tenían que tomar el cordero. 4 días tenían que examinarlo. El día 14, o sea, después de esos 10 días que tomaron el cordero y 4 días de haberlo examinado, el día 14 debían sacrificarlo. Todo eso estaba profetizado y todo eso se cumplió exactamente en la vida de Jesucristo. Jesucristo, 14 días antes, ya Él voluntariamente empezó su camino directo al Calvario. Luego de predicar, luego de evangelizar, luego de sanar, luego de hacer milagros, luego de traer liberación, cuando Él dice el momento ha llegado, pasaron 14 días hasta el día del Calvario, donde Él ya empieza a direccionarse hacia aquel momento donde iba a ser crucificado. 4 días antes, ya su vida empezaba a ser entregada cuando aquella mujer quebró ese frasco de perfume de alabastro, dice, y enjugaba, dice, con sus lágrimas los pies del Maestro. Todo fue cumplido en el Señor Jesús. No es mi tema hoy, pero yo quiero que observemos, ¿sí?, cada familia, y hay detalles, hermanos, que son impresionantes. El Señor le ordenó y dijo que cada familia debía tomar un cordero. Y miren lo que marca el texto. Dice, y según el número de la familia, si el número de la familia no iba a dar abasto para comer todo el cordero, porque el cordero se tenía que comer completo, todo, no tenía que dejar nada. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que invitar al vecino más cercano y juntos compartir. ¿Sabe qué es eso, hermano? Que tampoco está en mis notas. Cristo es tan grande, tan hermoso. Su obra es tan amplia, es tan grande, hermano, que fue inevitable el día que Él transformó nuestro hogar, nuestra vida. Fue inevitable poder impartir esa bendición, esa libertad con un familiar, con un amigo, con un vecino, y poder llegar a ellos también con la obra redentora de Cristo, porque es tan grande, es tan amplio, que para nosotros fue suficiente, y Él pudo alcanzar aún a nuestro vecino, a tu pariente más cercano, a tu amigo, a tu conocido. De esa manera, ya aún ahí en esa figura estábamos viendo que Cristo y su obra iba a ser tan grande, hermano, que a través de muchos de nosotros también otros pudieron gozar y disfrutar del cordero inmolado. ¿Fue así o no? ¿O le predicaste a alguien, o alguien que disfrutó de Cristo te predicó a ti? Porque Él es tan grande, tan amplio, que uno no dice, Cristo, hasta me quedé con hambre. No, con Cristo fuiste saciado en todo, y abundó tanto que pudiste compartir con otros. Qué precioso que es nuestro Jesús. Pero observemos aquel lugar, hermano. Yo quiero enumerar algunas observaciones sobre aquel linterno. En primer lugar, al ver la sangre en aquellos linternos, observemos todos juntos un acto de salvación por sangre.
Recuerda, hermano, que dije, la ley exigía que la paga del pecado era muerte, que el pecador debía pagar con sangre. Y aquel ángel iba a pasar justamente a tomar la ira de Dios a través de aquel ángel, iba a tomar el precio por el pecado. Debía haber una víctima, debía haber derramamiento de sangre. Y lo primero que vemos justamente, había sangre, pero esa sangre era sangre salvadora, porque ningún ser humano de ninguna de esas casas había sufrido la muerte. Había sido un cordero, sangre que salvó la vida de alguien. Lo primero que observamos es el derramamiento de sangre. Una víctima. Lo segundo, una víctima sacrificada, una víctima inocente. Aquel cordero no pudo opinar, no pudo decir nada, pero yo qué culpa tengo que tu hijo, tu primogénito, sea, no sé, sea lo que sea. Fue una víctima inocente. Entonces, al ver la sangre, el ángel podía observar y nosotros podemos observar que hubo una víctima, que alguien derramó sangre en esa casa. Trate de observar los que vieron quizás la película, esas casitas, no sé si es de adobe, no sé cómo era, pero era toda. Y traten de observar en aquella noche oscura, sangre en aquella puerta. Lo que veía el ángel era justamente que dentro de esa casa hubo una víctima inocente que pagó el precio. Amén. Lo tercero, esa víctima era un sustituto que había sufrido en lugar de otro. Debía morir el primogénito de cada familia. Pero a causa de aquel cordero fue el sustituto del primogénito que no murió. Recuerden, mientras voy enumerando, recuerdo, hermano, y aplique esto a lo que Cristo hizo por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Él fue la víctima inocente. Su sangre es la que nos salvó, la que nos libró del castigo eterno. Amén. ¿Qué más veía el ángel en aquella sangre? El precio fue pagado. La deuda fue sanada. El ángel no podía entrar, porque en esa casa ya la deuda había sido sanada. Usted tiene vida eterna, porque Cristo pagó teníamos a causa del pecado. Cuando alaban el nombre de Cristo. Quisiera quedar un retoque rápido, hermano. En quinto lugar, lo que veía, lo que podemos observar nosotros es un hogar libre del castigo. Pareciera ser que son frases que dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo, hermano. Si pudiera tomarme el tiempo y profundizar en cada una de estas expresiones, hermano, sería tan lindo. En sexto lugar, el juicio pasó por alto. Aquel ángel traía juicio, pero fue pasado por alto. A nosotros nos correspondía un juicio, pero a causa de la sangre de Cristo, ese juicio nos pasó por alto. ¿Cuántos están cubiertos por la sangre de Cristo? En su nombre. Pero observe esto. El ángel también veía, y nosotros podemos observar en aquella puerta de los hebreos, que detrás de la puerta había descanso, había paz y había seguridad. Entienda esto, hermano. Moisés les anuncia al pueblo y le transmite lo que Dios le había ordenado y le dice: va a pasar un ángel y se va a llevar la vida de los primogénitos de cada familia. Pero si ustedes sacrifican el cordero, ese ángel no va a entrar, va a ver la sangre, va a pasar por alto. Todo lo que acabo de enumerar era a causa de aquel acto de fe que ellos iban a hacer a través de aquel cordero sacrificado. Pero póngase en la sandalia de los hebreos. Trate de entrar dentro de esa casa o mirar siquiera de la puerta de afuera y pensar qué pasaba dentro. Donde alguien iba a morir pero no murió.
donde alguien tenía que ser sacrificado, pero hubo un sustituto, donde alguien iba a derramar sangre, pero no lo hizo porque alguien ocupó su lugar, aquel cordero. ¿Qué sentían esas personas? No sentían otra cosa que descanso, que paz y seguridad. Pudieron sentir ese alivio. Y vuelvo, hermano, a esto. ¿Acaso el día que nosotros conocimos a Cristo, no hubo descanso para nuestra alma? Cuando entendíamos que éramos pecadores y por lo cual nos correspondía una muerte eterna, pero al conocer a Cristo, al ver a Cristo como Juan, el Cordero inmolado que iba a quitar el pecado de nuestra vida y que iba a cubrir nuestra vida con su sangre, y iba a pagar el precio y la condena iba a pasar por alto de nosotros, ¿no sintió usted descanso en Jesús? ¿No sintió paz? ¿No se sintió libre de aquella condena que pesaba sobre su cabeza? Cuando entendimos que éramos pecadores, pero que Cristo ocupó nuestro lugar, ¿no sentimos seguridad en Él? Bendito y alabado sea su nombre. Necesito ir a lo segundo que le dije, porque para mí tratar de llegar al tercer punto va a ser importante. Lo segundo es de puertas para adentro. Había un cordero. ¿A cuánto le gusta el cordero? ¿A alguien le gusta el cordero? Ah, amén, amén, gloria a Dios. Sí. Es rico el cordero, es rico, ¿o no? Algunos dicen que Dios le ayude, Dios también le va a perdonar eso, pero el cordero es rico. En aquel momento, aquel cordero iba a ser un refrigerio para ellos, pero entendamos la palabra refrigerio no como algo que vamos a compartir, no. Iba a traer un refrigerio en sus vidas. Aquella mesa servida, aquella mesa preparada, que nosotros también la simbolizamos a través de la Santa Cena, porque la Santa Cena nos muestra los elementos, ¿sí? El pan y el vino, símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo sacrificado por nosotros. Cristo nuestra Pascua, o sea, la mesa preparada iba a ofrecer refrigerio, descanso, paz, seguridad a aquellos que se iban a sentar. En primer lugar, hermano, puertas adentro, aquel cordero iba a ofrecer un refrigerio, y lo primero, todos se sentaron alrededor de la mesa. Toda la familia, todos aquellos que a causa de la sangre el juicio pasó por alto, iban a disfrutar de aquella mesa, iban a ser parte de aquella cena que iba a ser una cena como nunca antes lo habían vivido. Las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, lo que luego vamos a ver, lo que ellos escuchaban mientras comían, todo eso iba a ser de aquella cena una cena como nunca antes lo habían vivido. ¿Acaso, hermano, el día que conocimos al Señor y Él nos convidó de su mesa, acaso no ha sido lo más maravilloso que hemos vivido? Y no estoy solo limitándome a la Santa Cena. ¿Cuántas veces, habiendo vivido, hermano, tristeza, dolor, angustia, decepción, engaño, traición, miseria, ataduras, vicios, todo lo que vivimos en el mundo, pero cuando conocimos a Cristo, ¿acaso no hemos vivido, no nos hemos venido, no hemos sentado y hemos sentido esa satisfacción como nunca antes? Y cada vez que venimos a la mesa del Señor está servida su palabra, su presencia, su espíritu, para que nosotros disfrutemos de la comunión, todos juntos sentados alrededor de la mesa del Señor. Entonces, en primer lugar, todos se sentaron alrededor de la mesa. Y quiero detenerme un segundito en esto.
Todos se sentaron alrededor de la mesa. Digan conmigo, todos se sentaron. ¿Por qué esto es importante marcar? Porque la mesa del Señor está preparada y Él nos convida, ¿sí? Como cantamos en esta mañana el himno, con dulce afán. Él nos invita, dice. Y yo le contaba a los hermanos que yo ese himno me lo había aprendido de memoria y lo había aprendido mal. ¿Se acuerdan, hermano, o no? Lo que tuvieron esta mañana. Acepta grato, dice el himno, ¿no? Y acepta grato, ¿no? La invitación de ese. Pues yo había aprendido mal, yo lo cantaba, acepta ingrato lo que hoy Él te da. Pero después pensando, no queda tan mal. Es más, queda, pero creo que tuve más inspiración que el himnólogo. Porque el Señor nos invita con dulce afán y nosotros tenemos que aceptarlo gratamente, pero a veces somos tan ingratos que creo que el himnólogo se equivocó. Y realmente tenía que ser acepta ingrato lo que hoy Él te da. Amén. Bueno, vuelvo al tema. La mesa está preparada y es para todos. ¿Y por qué a veces nos ausentamos de la mesa? Porque somos ingratos. Eso no está en mi nota. Eso vino ahora del Señor, así que para alguien será. La mesa siempre va a estar preparada. El cordero ya fue inmolado. Debemos disfrutar de Él. No hay mayor delicia que disfrutar de Él. Pero ¿por qué a veces nos ausentamos? ¿Sabe cuántos textos hay? A lo menos yo conozco 7 textos de la Biblia que hablan de sillas que estaban vacías. Les sugiero uno nomás. Dice que se sentó Saúl y se sentaban los príncipes y Saúl le dijo a Jonathan, ¿dónde está David? Porque su silla está vacía. ¿Por qué a veces hay silla vacía? Si la mesa está preparada para que todos, le vuelvo a molestar, diga conmigo, todos, para que todos nos sentemos. Pero a veces hay otras cosas que son más importantes, pero que Dios nos ayude. Vuelvo al tema, así usted no se me molesta y hoy tenemos Santa Cena, hermano. Ahora, todos los que se sentaron a la mesa, el segundo punto, todos comieron del cordero. En esta fiesta que acaban de pasar, creo que más de uno nos desenfrenamos y comimos como que el mundo terminaba, ¿o no? Ah, usted no, yo no. Y que el cordero, que el lechón, que la sándwich de miga, que hicimos tanta comida, hermano, y comimos casi como le pasó a los hebreos ahí en el desierto, casi nos sale hasta por las narices. ¿Se acuerdan cuando dice que comían tanto que les salía por la nariz? Algunos tuvimos ahí, hermano. Porque es lindo sentarse y comer. Ahora, si hay un manjar delante de usted, usted se sienta alrededor de la mesa y no come. ¿Se entiende eso? ¿Se puede entender eso? Que alguien se siente y hay un manjar y dice, no quiero comer. Y no estoy hablando de que hay polenta, aunque a algunos nos gusta la polenta, ¿no? Un manjar. Usted dice, no me gusta el cordero, me gusta el lechón, imagínense el mejor lechón ahí. Crocante, dorado, sabroso, transpirando. Bueno, ahí. Aunque sea un poquito, va a probar o no. Un pescado. ¿Cuánto le gustan los pescados? Estoy tirando un dato de un hermano. Pescadito viene ahí con mucha verdura, bien tiene un tono que se desarma, que, bueno. Permiso, hermano. ¿Puede privarse de comer? Es muy difícil. ¿Y por qué a veces nos acercamos a la mesa? Venimos, estamos, nos sentamos, pero no participamos.
no comemos de lo que Cristo nos ofrece. Que más adelante vamos a ver, que tiene que ver con el hecho de que algunas cosas no nos gustan, pero había que comer todo el cordero. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Que Dios nos ayude, que cada vez que venimos a la mesa del Señor podamos comer, sirva lo que nos sirva el Señor, podamos participar. No que, no, pero este platillo no es para el otro, que lo vino. No, es para usted. Usted vino, es para usted. El Señor le invita y acepte ingrato lo que el Señor le da. Amén. Bien, en tercer lugar, una cena diferente a todas. Aquella noche era una cena diferente a todas. ¿Por qué? Escuchen estos dos sentimientos. A lo menos tres que voy a enumerar. Estaban todos con un sobrecogimiento inescrutable. ¿Qué quiere decir esto? Estaban con una consternación, con un estremecimiento inexplicable. Y a su vez, escuche esto, había una consternación que no se podía explicar en ellos. Trate de observar aquella mesa, los hebreos sentados, el cordero servido, pero afuera había gritos, había gemidos, había muerte. Puertas adentro había paz, había seguridad. Pero ellos estaban comiendo y se sentía que algún vecino egipcio se dio cuenta que su hijo primogénito había muerto. Estaban a los gritos. Entonces esto trajo esa mezcla de consternación inexplicable y a su vez un deleite insondable, un deleite incomparable. ¿Por qué estos sentimientos? Estaban consternados, sentían gritos, sentían lloros, sentían desesperación, pero a su vez sentían, ¿sí?, ese deleite de que ellos habían sido librados de la muerte. La muerte estaba golpeando afuera, pero adentro ellos habían sido librados. Entonces sentían, había un estado tan difícil de explicar, de consternación, pero a la vez de deleite, de decir, pobre vecino, pero gracias Señor que salvaste a mi hijo. Esto se ve o se aplica cuando nosotros el pecado es muerte, que la muerte es muerte eterna, pero que Cristo al llegar a nuestra vida, Él trae ese deleite de sentirnos salvos, perdonados, pero a su vez hay consternación, sabiendo que mi hermano, mi familiar, mi amigo, todavía se está yendo a una muerte eterna a causa de su pecado, por no participar del Cordero Inmolado, por no rendir su vida a Cristo. ¿Usted siente consternación por su familiar que todavía no se rindió a Cristo? Entonces es una mezcla de alegría, pero de tristeza, de gozo de sentirse salvo, pero también de angustia por aquel que se pierde y que uno tanto ama. Llámese un familiar, llámese un compañero de colegio, de trabajo, llámese un amigo, llámese un vecino, llámese como se llame, pero se está yendo al infierno. ¿Me sigue, mi hermano? Quisiera detenerme, pero no puedo. En sexto lugar, ellos estaban comiendo, pero sobresaltados por los gritos y gemidos de sus vecinos egipcios. Imagínense, había que comer todo el cordero. Y estaban ahí. Y estaban ahí como el hermano Juan en 31 años. Pero gritaba un vecino. Y pegaban el sobresalto. Y volvían a la carga con el cordero. Y otro vecino lloraba a los gritos y se sobresaltaba. Imagínense lo que fue esa noche, hermano. Trate de imaginar lo que fue aquello. Por eso, bueno, fue una noche, una cena como nunca antes ellos lo habían vivido. En séptimo lugar, fue una cena rodeada de esperanza y misterio. ¿Por qué?
porque ellos sabían que tenían que comer todo el cordero. Y antes de que empiece el nuevo día, ellos iban a salir en libertad. Había una esperanza, es decir, terminen de comer que nos vamos. Ya no vamos a ser más esclavos. Después de esta cena vamos a ser libres. Había una esperanza, una vida nueva, pero también un misterio. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Dónde nos va a llevar Moisés? ¿Dónde Dios nos quiere conducir? Había una mezcla de sentimientos, de sensaciones. Aquella noche fue una noche como nunca antes lo había vivido. Mi pregunta antes de ir al tercer punto. Desde el día que llegó el Señor Jesús a tu vida, ¿no comenzó una vida nueva, diferente como nunca antes lo has vivido? ¿Usted sabe cómo va a ser el cielo? Tenemos algunos datos en la palabra del Señor, pero la realidad es que al igual que los hebreos tenemos esperanza de que vamos a ir al cielo, pero también hay cierto misterio. ¿Cómo va a ser? Hay cosas que no son muy claras. Nos vamos a conocer. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen gloria a Dios porque no nos vamos a conocer. Y si se trata del matrimonio, ¿qué tema, eh? El Señor dijo hasta que la muerte nos separe allá. ¿Qué dice usted? Hay misterios. ¿Usted quiere conocer a su amado o a su amada allá? Pensé que la hermana iban a decir amén y la hermana dice amén. Hay misterios. Pero déjenme ir a lo más importante. Ahora sí le pido que preste atención, un poquito más atención. Perdónenme que fui rápido con esto. Espero que usted haya podido captar algunos de estos ítems. Pero lo más importante, según el texto que leímos, hay 4 cosas que son sumamente importantes con respecto al Cordero. En primer lugar, recordemos, ¿sí?, que dice la palabra que el Cordero tenía que ser asado a fuego. ¿Sí? Cuando hablamos de fuego en la Biblia hablamos de juicio. Recuerde que el Señor luego del diluvio, que fue un juicio, ¿qué dijo el Señor? Nunca más voy a tener juicio a través de agua. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿Me recuerda, hermano? ¿Me está teniendo? Bien. Entonces, el juicio que luego el Señor empieza a implementar es a través del fuego. Y el fuego iba a ser el juicio sobre el pecado. Por eso también la figura del fuego sobre aquel cordero estaba hablando de la justicia y del juicio de Dios sobre el pecado y estaba figurando a Cristo. Ahora, quiero leerles esto, hermano, que anoté. El cordero, antes de pasar por el fuego, ya había sido sacrificado. Aquel cordero manso, ¿sí?, aquel cordero que indefenso se podía comer. Se podía comer aquel cordero si no fue todavía asado. No. Tenía que ser asado para que puedan comer aquellos. Quiero que me siga aquí, hermano. Esto es importante. Si un pecador se acerca, o si nosotros cuando vinimos y entramos en la iglesia, sabiéndonos pecadores, para ser perdonados, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos el sustituto. Necesitábamos el derramamiento de sangre. Necesitábamos el inocente que ocupó nuestro lugar. Ahora, si yo le hablo del Cristo, un Cristo de amor, de paz, de sanidad, y todo el Evangelio se resume a milagros, a
su amor al ver las tragedias humanas, a su ayuda, a su condescendencia con el necesitado. Pero si Cristo no moría, ese Cristo bueno, amable, condescendiente, no iba a poder librar a ningún pecador. Solo el Cristo sacrificado, solo el Cristo crucificado, solo el Cristo que pasó por el fuego del sacrificio de Dios a causa del pecado, solo Él puede garantizar el perdón de nuestros pecados. Un Cristo de amor, de misericordia, sin ser sacrificado, no puede redimir a nadie. Pero el Cristo sacrificado, Él sí redime a todo aquel que se acerca a Él confiadamente. Él perdona todos nuestros pecados. Por eso, en primer lugar, el cordero tenía que ser asado a fuego. ¿Me entiende eso, hermano? Entonces nosotros no solo necesitamos saber que nuestro Cristo puede sanar, que nuestro Cristo puede librar, que nuestro Cristo nos puede bendecir, que nuestro Cristo se conmueve por nuestra necesidad. Nosotros necesitamos saber que Él también pasó por el Gólgota, por el Calvario, que Él fue en la cruz, que Él padeció en lugar nuestro, que Él fue pasado por fuego, para que usted y yo podamos ser perdonados. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Cuánto alaban a Cristo? Su sacrificio fue el precio para que usted y yo seamos libres de la condenación eterna. Él tenía que ser pasado por fuego. En segundo lugar, dice que no se podía comer nada, no debía quedar nada crudo de Él. El texto lo dice. Volvamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 12, verso 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda. ¿Sí? En primer lugar, nada se podía comer crudo, debía ser bien cocido. Usted sabe que hay ciertos gustos, creo que se dice culinarios por ahí, ¿no? Usted sabe que la gente de la alta sociedad, ¿hay alguien de la alta sociedad acá? Según dice la gente de la alta sociedad, que el mejor bife, ¿sí?, o el mejor churrasco, para ser más argentino, es aquel que está bien rojo en el medio, casi crudo. Un término un poco más barriano, sancochado. Un poco cocido, un poco crudo. Pero la gente de alto nivel dice que es el mejor. ¿Usted comería un pedazo de carne que todavía chorrea sangre? Ahora, ¿qué significa? Que dice que tenía que ser bien cocido y no se podía comer nada que quede crudo. De aquel cordero. Recuerda que el cordero es Cristo. Permítame leerle para no equivocarme. Hay quienes predican que espía o perdona a medias. Hay quienes ofrecen un Cristo que puede perdonar a medias, o un Cristo que una parte de Cristo y otra parte no. Por ejemplo, déjenme mostrarles algunos ejemplos de un Cristo, perdónenme la expresión, de un Cristo crudo, si se puede decir, que no se puede comer, pero que algunos lo comen. Escuchen. Algunos predican un Cristo de amor, pero no predican al Cristo que es fuego consumidor. Prefieren obviar eso. Hay quienes predican al Cristo de la bendición. ¿Cuántos saben que el Señor bendice? Amén. Pero prefieren no hablar del Cristo que requiere de nosotros santidad. Ese es su Cristo a media.
Ese es un Cristo medio cocido, medio crudo. Y algunos lo comen, porque así se lo ofrecen, así se lo sirven en algunas iglesias. Hay quienes predican un Cristo del perdón, que Él te perdona, pero no te hablan de la doctrina de la separación. Y algunos dicen, ¿qué es la doctrina de la separación? Me perdí, hermano. Es justamente no pecar. Es justamente apartarse del pecado. Esa es la doctrina de la separación. Entonces te predica, Cristo te perdona, pero no te dice, como Jesús mismo dijo, yo te perdono, vete y no peques más. Entonces ese es un Cristo cocido a medio. ¿Conoce usted predicadores así? Todos indagamos en las redes. Y es lindo escuchar que el Señor es amor. Es lindo escuchar que el Señor nos ama y nos perdona. Pero también tenemos que ver que Cristo, su sacrificio valió para que nosotros busquemos agradarle cada día, santificándonos, purificándonos, apartándonos del pecado. Amén. ¿Me entienden, hermano? Entonces, el mismo texto está ordenando, no se podía comer nada crudo, hay que cocerlo bien, hay que comérselo todo. No puedo hablar de una parte y de otra parte, no. Cristo es todo, absolutamente todo. Perdónenme, se me va la hora. En tercer lugar, según el texto, el verso 9, aquel cordero debía ser asado a fuego. ¿Y qué dice el verso 9 después de que no tenía que comerse nada crudo? ¿Qué dice? Ni cocido al agua. No se podía hervir. Tenía que ser asado al fuego. Permítame leerle. Hoy muchos predican un Cristo según sus propios pensamientos, especulaciones, nociones y o beneficios. ¿Qué son estos pensamientos, nociones, beneficios? Acomodan a Cristo según a ellos les conviene. Hablan de Cristo según a ellos los va a beneficiar. Y esto es un Cristo o es un cordero no cocido a fuego, sino cocido al agua. ¿Y qué es cocido al agua? Dice, hermano, escuche esto. El proceso de cocimiento al agua despoja de muchas sustancias a cualquier alimento. Las hermanas cocineras, ¿qué dicen? Un asado a la parrilla. Volvemos a la comida. ¿Es lo mismo que el asado al horno? ¿Y es lo mismo que un pedazo de asado hervido en el agua? Mucho menos. Entonces no debía ser cocido al agua. ¿Por qué? Porque si pasa la cocción en agua, dice que pierde mucha de su sustancia. ¿Sí? Llámese carne, llámese verdura, llámese como se llame. ¿Dónde queda la sustancia, la vitamina? En el caldo, ¿o no? Entonces, por eso el Señor ordena y dice que sea cocido al fuego, no que sea cocido al agua. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo se aplica esto? Escuche esto, hermano. Deme un minutito, ¿sí? Son sermones sentimentales. Son sermones que entretienen. Son sermones livianos que quitan mucho de la esencia y la virtud de su persona, de su presencia, sus oficios, su gloria y su obra. Sermones cuando en la congregación se habla del Señor o del Evangelio, pero no se habla de la esencia, de la sustancia, de lo verdadero, que es Cristo sacrificado, que es Cristo que perdona pecado, que es Cristo que murió, resucitó, ascendió y prometió volver a buscarnos. Se predica otro evangelio que fue hervido al agua. ¿Y qué es un evangelio hervido al agua? Permítame decirle, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad.
¿Cuánto escucharon el Evangelio de la prosperidad? Ese es un Evangelio que no te habla del sacrificio de Cristo, que no te habla de santidad, que no te habla de consagración, que no te habla de separarte del pecado del mundo. Simplemente Dios te va a prosperar. Y está, como dije al principio, afirmado en pensamientos, en beneficios propios, en ideas humanas. Otro ejemplo, el Evangelio de las obras. Cuidado con ese Evangelio. El Cordero inmolado por todos nuestros pecados es suficiente. ¿Cuánto entienden eso? No creamos que por ser bonito vamos a sumar a la salvación. No creamos que por hacer ciertas cuestiones, ciertas cosas, vamos a sumar a la salvación. No, suficiente con Cristo. Ahora Cristo sí, obviamente, por su sacrificio redentor, Él requiere que si nosotros hemos nacido de nuevo, como hablamos en esta mañana, ¿sí? Si somos realmente nuevas criaturas, va a haber en nosotros nuevas obras, va a haber frutos diferentes. ¿Sí? Amén. No que yo me voy a salvar porque yo ya no tomo más. No. El no tomar más, el no estar atado a un vicio, es el resultado de la obra de Cristo que fue suficiente en mí. ¿Entienden eso, hermano? ¿Me está entendiendo? O sea, Cristo es suficiente. Y un evangelio por obra que le dice usted vaya a hacer de rodillas hasta Luján y usted va a recibir el perdón de sus pecados. Eso es un evangelio por obras. Por usar algún ejemplo. Nuestras obras no nos van a salvar. Por eso Pablo dice para que nadie se gloríe. No somos salvos por obra. Pero nuestras obras hablan de la salvación que Cristo nos dio, nos regaló. Amén. ¿Se entiende? Otro evangelio cocido en agua, el evangelio de la libertad o del libertinaje. Cristo ya me perdonó, yo hago mi vida, vivo una vida loca, porque yo ya soy perdonado y la salvación no se pierde, entonces yo hago lo que quiero. Afirmado en pensamientos, en ideas humanas, y que pierden la esencia, la sustancia verdadera del Evangelio. Eso es ser un cordero cocido en agua. ¿Se entendió, mi hermano? Amén. Señor Jesús, deme unos minutos, por favor. Lo último, el texto dice que debía comerse el cordero completamente. Creo que dice el último verso que leímos, el verso 9, su cabeza con sus pies y sus, ¿qué dice? ¿A cuánto le gusta la entraña? ¿A cuánto le gusta la cabeza? No sabe la que se pierde. A ver si le voy a decir un término de ver cuando yo le enseño salteño, que ustedes se acuerdan, ¿no? Algunas palabras. En Salta se acostumbraba a ser hermano, Santiago seguramente también, ¿sí? En la cabeza del animal se ponía en una olla con mucha agua y se hervía. Hervía. Eso se llamaba cabeza guateada. Diga conmigo guateada. Dígalo bien. Que le saca bien salteño. Cabeza guateada mientras yo tomo agua. Ese para que se vea un poquito, pero no también serio. No sabe lo que es, hermano. No sabe lo que es la cabeza guanteada. Riquísimo. Pero si hablamos de entraña, ¿cuánto le gusta la entraña? Ay, mis algunas. Pues no pasó hambre. En realidad había que comerse todo. Todo. Absolutamente todo. No tenía que quedar nada. Y luego de comerse todo, ellos salían de libertad. ¿Cuánto quieren vivir la eternidad con el Señor? Primero hay que comerse todo. Cristo, estamos hablando del Cordero. ¿Sí? Ahora,
No se podía elegir una parte y desechar otra. Había que comer todo. Yo que en casa dicen, no, a mí dame ese que tiene menos grasa, a mí dame... No, había que comer todo. No podía elegir una parte por otra, no. ¿Y por qué a veces hay esa palabra? No, hermano, no sean tan duros. Ay, hermano, ¿por qué así? ¿Por qué no habla mejor del amor? ¿Por qué no habla mejor de las bendiciones? No. Cristo, todo. Él es la palabra, todo. Si Él habla de amor, gloria a Dios. Si Él habla de santidad, gloria a Dios también. Si Él habla de bendición, gloria a Dios. Si Él habla de apartarnos del pecado, gloria a Dios también. Cristo, todo. Esa palabra muy dura no era para mí, era para el hermano que no vino, no. Todo. Tiene que comerte todo a Cristo. ¿Se entiende, hermano? Creo que me falta simplemente agregar algo. ¿A cuánto le gusta Cristo de amor y de bendición? A todos. Les doy algunas características de Cristo y de todas ellas debemos participar. Cristo, profeta, sacerdote y rey. Cristo, divino, pero también humano. Cristo amando y viviendo, pero también muriendo y resucitando. Cristo ascendido, Cristo prometiendo regresar. Cristo triunfante y vencedor. Cristo reinando eternamente. Cristo todo. Pablo decía, hermano, el apóstol Pablo decía que en Él, sí, en Él, nosotros hemos sido también crucificados. Pero a muchos nos gusta el Cristo de la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Pero Cristo, antes de ser reconocido como vencedor, Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo que pasar por la cruz. Tuvo que sufrir. Tuvo que pagar el precio. Tuvo que pagar el dolor. Entonces a todos nos gusta la parte linda, la victoria, el gloria a Dios y aleluya. Pero cuando aprieta el zapato, ahí no nos gusta. Ahí es más difícil digerir a Cristo, o la obra de Cristo, o el Evangelio, o como usted quiera llamarlo, para que lo entendamos todo. Póngase de pie. Espero haber sido claro. Sé que era mucha información, pero no quería llevarme nada.